Y en la pulpa central una diferencia es que hay bastante mayor vascularidad. En la pulpa central tenemos mayor cantidad de vasos sanguíneos, también hay más fibras colágenas y también hay células, pero hay algunas diferencias con el resto de la pulpa periférica. Entonces, 3 capas de la pulpa periférica: la odontoblástica, la oligocelular y la hipercelular. Y en la pulpa central otras características diferentes: más vasos sanguíneos y más fibras colágenas. Entonces, nuevamente, para recordar, zona odontoblástica. Aparte de los odontoblastos, ¿qué otra cosa hay en la zona odontoblástica? No, se encuentra en la zona oligocelular. Se encuentran las fibras de von Korff. La célula de Oley está en la zona oligocelular. Y ahí hay células de Oley. Hay pocas, no se notan casi. Y en la zona rica en células, nuevamente aparecen fibroblastos, células madres y todo lo demás. La irrigación de la pulpa es bastante especial. La pulpa es un tejido que se encuentra encajonado. ¿Está bien? Está encajonado por paredes rígidas. Entonces, si la presión arterial sube en la pulpa y la pulpa no tiene algunos mecanismos para poder adaptarse y modificar el flujo sanguíneo, esa presión arterial va a hacer que los vasos de la pulpa pues comiencen a tener una presión excesiva y se destruyan rápidamente, y las células también morirían, y una persona hipertensa, pues digámoslo así, pues deberían sus pulpas sufrir por pulpitis y degeneración, pero eso no ocurre normalmente. Es porque la pulpa, a pesar de que pueda subir su presión, tiene algunos mecanismos que el flujo sanguíneo lo pueden regular, hasta cierto límite también, no es que es hasta el infinito, ¿no? Hay cierto límite hasta donde puede la pulpa regular. Una de esas modificaciones, vamos a verla en un momento. Previamente vamos a ver cómo se distribuyen los vasos. Los vasos llegan del ápice de forma vertical, lineal, y luego se ramifican y forman ese plexo, ¿no?, subodontoblástico en la pulpa periférica. Vemos que la vascularidad pulpar es bastante caprichosa. Vemos, miren, estos vasos paralelos, ¿no?, adyacentes, laterales, colaterales, que se encuentran en... Estos son los conductos de un diente con 2 conductos radiculares, pero vemos que a nivel de la cámara o a nivel de los conductos hay vasos que salen hacia las paredes laterales. Lógicamente esto hace que una endodoncia siempre es algo complejo hacer. A veces uno hace endodoncias cuando uno recién empieza y bueno, piensa que puede tener éxito 100%, y siempre hay cierto margen por estas cosas, estas particularidades que tiene, ¿no?, la anatomía pulpar, porque aquí es pues imposible que llegue el instrumento, ¿no? Aquí llega la medicación de intraconducto, confiamos en irrigación, pero si hay un grupo de gérmenes aquí bastante potente y está un poco alejado algunos micras o a veces milímetros de la zona central, puede que no llegue, ¿no?, la antisexia adecuadamente, y puede que con el tiempo, pasen meses, pasen años, y se forme aquí nuevamente, se reactiva una infección, ¿no? Y después de unos años llega el paciente con una infección a este nivel, ¿no?, estando bien la endodoncia hecha, ¿no?, radiográficamente perfecta, pero a nivel lateral no se pudo pues hacer. Entonces es bastante complejo. Por eso actualmente, seguro en las clases no sé si han visto las clases ahora de salud pública, se pide bastantes consentimientos informados para casi todos los tratamientos dentales, porque a medida que uno avanza y se conocen más cosas, se ve que muchas cosas como estas de aquí pueden tener problemas en el tiempo, ¿no?, si uno no advierte al paciente y también sabe las limitaciones, que en este caso estamos viendo un tratamiento de conducto, ¿no?, tiene sus limitaciones. Puede que sí, que dé resultados, ¿no?, que quede excelente y toda la vida quede bien, puede que sí, pero también puede que no, ¿no? Puede que un germen aquí hayan quedado un grupo de gérmenes y con el tiempo proliferen, ¿no?, porque es bien caprichosa la anatomía vascular de la pulpa. Entonces, nuevamente regresando a lo del flujo, normalmente en la mayoría de tejidos, de las venas y las arterias se comunican por medio de capilares. Terminan las venas o terminan las arterias, no, metarteriolas y luego capilares, y luego pasa al flujo venoso y se forman las venas. En la pulpa hay una modificación. Antes de que lleguen capilares, que también llegan, antes de eso hay unas uniones entre venas y arterias, lo que se conoce como anastomosis arteriovenosas. Eso se encontró en la pulpa. Eso que permite que el flujo, ¿no?, de la arteria que está con mucha presión, pueda la sangre ser drenada hacia la vena, y así pueda disminuir la presión que tiene la arteria. Entonces, estas anastomosis arteriovenosas lo que hacen es mejorar la adaptación de la pulpa ante las demandas, ¿no?, vasculares, ante aumento de la presión. Permite regular estas anastomosis, entonces el flujo sanguíneo pulpar. Y esa es una función. La función de la anastomosis arteriovenosa, regular el flujo sanguíneo pulpar, protege la pulpa de los cambios bruscos de presión arterial que puede tener ella. Así regula la pulpa, es uno de los mecanismos de regulación. Otro también es que las paredes de las arteriolas son delgadas. Si ustedes recuerdan sus clases de histología, las arteriolas tienen luz pequeña y paredes gruesas.
En cambio, en la pulpa las arteriolas tienen paredes delgadas, lo cual les permite hasta cierto punto poder dilatarse, ¿no? Y contraerse y dilatarse. Cosa difícil sería si fuesen paredes rígidas. La arteriola no podría dilatarse porque sería muy rígido, muy duro. También entonces una característica de las arteriolas pulpares es que tienen paredes delgadas y luz amplia comparado con arteriolas de otras partes del cuerpo, ¿no? Es otro mecanismo de adaptación para regular el flujo sanguíneo. Entonces son mecanismos que tiene la pulpa para poder adaptarse. La inervación de la pulpa es de dos tipos, sensitiva y autónoma. La inervación autónoma tiene que ver con la regulación del flujo, la dilatación o la contrición de los vasos. ¿Alguien recuerda qué sistema especial autónomo es el que regula la vasoconstricción o la vasodilatación? El sistema nervioso simpático, ¿no? Y parasimpático. ¿Se acuerdan? La noradrenalina, la acetilcolina. Entonces, eso es la inervación autónoma. En la pulpa también hay sistema simpático y parasimpático que regulan el calibre de los vasos. Pero más importante que eso es la inervación sensitiva, que es lo que voy a incidir. La inervación sensitiva tiene que ver con los estímulos térmicos, por ejemplo, el calor, el frío, los estímulos químicos, ¿no? El dulce, el ácido, los estímulos mecánicos, ¿no? El cepillado dental que a veces produce dolor. Entonces, esos son estímulos sensitivos, ¿no? Estímulos mecánicos, estímulos químicos, estímulos térmicos. Y esos estímulos sensitivos van a activar diversas neuronas en la pulpa y van a llevar la sensación, pues, de dolor, ¿no? Al cerebro, ¿no? El dolor puede deberse, pues, a un cepillado, estímulo mecánico, al consumo de algo helado, estímulo térmico, o al consumo de un azúcar o un chocolate, estímulo químico. Pero al final, sea cualquiera el estímulo, igual va a haber dolor, ¿no? Similar, no hay mucha diferencia, porque se activan las mismas células nerviosas, aunque el estímulo sea diferente, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de esto. Hay dos grandes grupos de fibras nerviosas: las fibras nerviosas de tipo C y las fibras nerviosas de tipo A. Estas dos fibras nerviosas están involucradas en la función sensitiva de la pulpa y de la dentina. Cuando ustedes evalúan pacientes, ¿no?, para hacer un tratamiento y les preguntan ¿cómo ha sido tu dolor?, ¿no? Dicen, ¿tu dolor cómo ha sido? El paciente le dice, dolor ha sido punzante, ¿no? Se me hincó y luego me pasó. Es un tipo de dolor, ¿no? A veces dicen punzante, ¿no? Me dolió. O comí algo, me dolió, pero luego me pasó. Otros pacientes dicen, bueno, me duele ya hace varios días, no me dejan, pero no es tan fuerte el dolor, pero sí es constante, ¿no? No me ha dejado dormir, he tenido que tomar una pastilla. Entonces son dos tipos de dolor, ¿no? En general, ¿no?, porque hay cualidades diferencias, pero son dos tipos: un dolor punzante y que pasa, provocado, y otro dolor constante, sordo, continuo, que no es provocado, es espontáneo. Entonces el estímulo de las fibras A delta da un dolor punzante, como hincones. El dolor, por ejemplo, que ustedes provocan cuando colocan su jeringa triple en el paciente, le echan aire, el paciente no duele, pero pasó. Están estimulando fibras A delta. Cuando consumen un alimento helado, pero pasó, fibras A delta, o un dulce. En cambio, la fibra de tipo C son las que están activándose en un dolor ya crónico, ¿no?, sordo, de larga data o de días, ¿no? Cuando la pulpa ya está afectada, las fibras C son las que se activan. Las fibras C se encuentran en la profundidad de la pulpa. Ya la pulpa tiene que haber sido llegada por el germen, por la caries, tiene que haber sido expuesta para que duela la fibra C. En cambio la fibra A no, la fibra A se da en la dentina, porque las fibras de tipo A delta se prolongan y se introducen en la dentina. Entonces en la dentina, yo estimulando con el frío, ¿no?, de la jeringa triple, puedo estimular la fibra de tipo A, fibras que se encuentran en la dentina. En cambio la fibra de tipo C se encuentran dentro de la pulpa. Son dos tipos de fibras. Lógicamente se pueden activar ambas. Hay personas que ustedes hacen su historia clínica y les preguntan, ¿no?, ¿cómo es tu dolor? No, doctor, es un dolor que dura de hace varios días, pero por rato me duele más, me hinca. Pero luego otra vez regresa, me sigue doliendo y después me hinca otra vez. Se van activando los dos tipos, ¿no? Por una parte la fibra de tipo A delta y se están activando la fibra de tipo C, ¿no? Los dos tipos de fibras. Se puede activar los dos tipos o se puede activar la de tipo A delta. Pero sola la de tipo C, pues, para que se active la de tipo C, ya previamente la de tipo A delta han sido activadas. O sea, tienen que necesariamente haber sido activadas la de tipo A delta para que lleguen a la tipo C, porque esas están más profundas. Ya, entonces, o se activan la de tipo A delta solas, o se activan ambas, ¿no?, que es cuando ya llega una lesión a nivel pulpar. Entonces vamos a entender un poco más cómo se activa la fibra de tipo A delta, porque justamente hay teorías sobre cómo se activan estas fibras de tipo A delta, y hay una que puede venir porque está en el temario, que es esta de acá. Entonces regresamos a ese plexo nervioso de Reich.
Entonces, este de aquí, ¿qué zona de la pulpa periférica será donde se encuentra el plexo de Rajkov? ¿La zona odontoblástica, la oligocelular o la hipercelular? La oligocelular, pues, ¿está bien? La oligocelular, ahí se encuentra el plexo de Rajkov y el plexo celular capilar subodontoblástico. Eso lo vimos hace un ratito. Entonces, de este plexo de Rajkov emergen, miren, fibras nerviosas que se introducen entre los odontoblastos y penetran la dentina, pero solamente llegan hasta el tercio interno de la dentina, al tercio interno, no están en toda la dentina hasta el esmalte, no, hacia el tercio interno, ahí nomás quedan. ¿Ya? Dentro de este túbulo dentinario, que es esto de acá, está la fibrilla de Thomes, que es lo blanco, que es la prolongación del odontoblasto, está la fibra nerviosa A delta, y hay un líquido que se conoce como el líquido dentinario o licor dentinario o líquido ístico, también le dicen. Ya es el líquido que se encuentra aquí. Ya, ¿qué pasaría, por ejemplo, imaginando que tengo acá un pomo de agua? ¿Hay un pomo? Un pomo no, vamos a ponerle una jarra, un florero transparente. Es un florero transparente. Acá abajo tengo una plantita, ¿no? Con sus hojitas, está lleno de agua. Y comienzo a mover la parte superior, ¿no? Así fuertemente, con una cuchara, comienzo a mover el agua. Esas ondas del agua van a llegar también a la parte inferior, ¿no? Van a movilizarse y van a hacer de que sin que yo toque a la planta, la pueda mover las plantitas, las hojitas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Seguro alguna vez lo han hecho o lo han hecho así, ¿no? Entonces muevo esto de aquí, ¿no? Muevo el líquido y el líquido, las ondas, el movimiento hidráulico, hidrodinámico de esta agua, hace que se mueva la plantita. Eso es lo que activa, ese mismo mecanismo es el que se ha propuesto como teoría que activa esta fibra nerviosa. Este líquido que sí llega hasta la dentina, ¿no? Es estimulado, ¿no? Por el aire de la jeringa, por los cambios químicos osmóticos de los dulces, en fin, por los cambios térmicos, ¿no? Origina pues deshidratación o enfriamiento de este líquido que lo moviliza, el líquido se moviliza y al movilizarse el líquido va a movilizar también al nervio, va a hacer que el nervio se mueva y al movilizar el nervio lo activa, ¿no? Y el dolor se transmite y llega al cerebro. También esa es la teoría hidrodinámica, ¿no? El mismo nombre lo dice, ¿no? Hidrodinámica, ¿no? Dinámica del agua, movimiento del líquido dentinario o licor dentinario. Entonces, justamente eso es lo que dice, vamos a verlo un ratito más, antes vamos a ver esta diapositiva. Hemos visto aquí que dentro del túbulo dentinario está la fibra nerviosa, pero va a haber algunos túbulos dentinarios donde no va a haber fibra nerviosa, no en todos está como aquí en el dibujo, que hay fibras en todos los túbulos. Se ha encontrado de que en cada milímetro cuadrado de dentina hay aproximadamente unos 60.000 túbulos dentinarios. O sea, saca un milímetro cuadrado de dentina y hay 60.000 túbulos dentinarios. Pero también se ha encontrado de que por cada milímetro cuadrado de dentina hay entre 30 a 300 fibras nerviosas. Entonces vean la desproporción grande que hay, ¿no? O sea, la mayor cantidad de túbulos no tiene fibra dentro de ellas, ¿no? Sino entre 30 a 300 de esas 60.000. Entonces la distribución de las fibras nerviosas en los túbulos no es homogénea. Hay zonas de la dentina donde hay mayor cantidad de fibras, otras donde no hay, otras donde hay. Por eso cuando ustedes han hecho seguramente operatoria dental y han empezado a limpiar un diente sin anestesia, ¿no? Ahí, con el paciente, han visto que hay zonas donde duele al paciente, ¿no? Y zonas donde raspan y no duelen, ¿no? Y van a otra área donde sí le duele allí específicamente, porque ahí hay mayor cantidad de fibras. En la otra zona quizás los túbulos están vacíos, no hay fibras nerviosas, ¿no? Por eso es diferencial. ¿No? Y ustedes ya comienzan a, ¿no?, tantear, ven si necesitan anestesia, quizás no, y van viendo, ¿no? Entonces por eso, ¿ya? Porque la distribución de fibras no es homogénea y la mayor cantidad de túbulos no tiene fibras dentro de su interior. Entonces la actividad sensitiva se da por esa teoría que les dije, la teoría hidrodinámica de Brandstrom, que es la que les expliqué, ¿no? El movimiento de la plantita por el agua superficial. Pero previamente a esa teoría, que ya tiene bastantes décadas, esa teoría de los 50 o de los 60, hace más de medio siglo, aparecieron antes de ellas algunas teorías, ¿no? Inicialmente se pensaba que las fibras nerviosas eran las que se activaban directamente por el cambio de temperatura, por el cambio químico. Pero ¿por qué no se activan directamente? ¿Qué característica tienen estas fibras? ¿Por qué no se pueden activar directamente? Porque no llegan a toda la dentina, solamente en el tercio interno. Entonces, si no están hasta el exterior, no pueden activarse directamente con el frío, ni con el agua, ni con nada. Entonces se descartó, porque se descubrió eso, ¿no? Se observó microscópicamente y se vio de que las fibras no llegan a toda la dentina, solamente al tercio interno. Entonces se descartó esa teoría. Luego algunos propusieron que el odontoblasto se activaba como una neurona y detectaba. ¿Por qué? Porque el odontoblasto tiene su prolongación, su antenita, la fibrilla de Thomes, que inclusive traspasa el límite melodentinario, ¿no? Y llega a la dentina, al esmalte.
¿Cómo se llamaba esa estructura de la fibrilla que sobrepasa el límite y que aparece en el esmalte? El uso adamantino, ¿está bien? El uso adamantino. Entonces algunos vieron eso, ¿no? Dijeron, esta es una neurona, ¿no? Parece una neurona, tiene como su dendrita que se prolonga hacia el esmalte, porque también el odontoblasto es una célula que se deriva de la cresta neural, y la cresta neural es tejido ectodermal, también del cual se forma el cerebro. Entonces algunos razonaron, relacionaron y pensaron eso, pero luego hicieron pruebas, activaron al odontoblasto, lo activaron y vieron que no tenía respuesta, no producía neurotransmisores, o sea, no tenía función sensitiva y descartaron. Y luego ya apareció Braston, ¿no? Y hizo la teoría que les expliqué hace un ratito. Entonces la teoría hidrodinámica se basa, para nuevamente reforzar el concepto, en fibras nerviosas de tipo A delta que se introducen entre los odontoblastos y que penetran en el límite, en el túbulo dentinario, en el tercio interno. Ahí también está la fibrilla de Thomes, y es el movimiento, ¿no? La letra F es el túbulo dentinario y G es el movimiento del líquido, estimula la fibra A delta, ¿no? El movimiento del líquido. Se mueve el líquido y esta fibra nerviosa se activa, ¿no? La estimula. Y se produce o desencadena la sensibilidad, ¿no? El dolor que siente la persona y luego llega. Entonces, este es un dolor, cuando el dolor se activan fibras de tipo A delta, es un dolor preciso, ¿no? Puntual, provocado. Se dice que es un dolor dentinario, ¿no? Y todos sabemos que ese es un indicador de que el diente probablemente necesite solamente una curación. En cambio, cuando el dolor es por activación de fibra de tipo C, dolor crónico, sordo, constante, ¿no? Que no pasa, es un dolor pulpar, ¿no? Y ya también nosotros sabemos que probablemente ya, o casi con seguridad, ya es una endodoncia o es una extracción, pues si el paciente no quiere la endodoncia, a pesar de haberse explicado, ¿no? Las ventajas de la endodoncia. Ya entonces es diferente. Dolor dentinario, fibra A delta, dolor pulpar, fibra C. ¿Ya? El dolor dentinario, indicador de que el diente puede todavía recuperarse. Entonces aquí, para recordar nuevamente la teoría de hidrodinámica, aquí está el odontoblasto con su fibrilla, y por aquí, ¿no? por detrás está una silueta, ¿no? De la fibra nerviosa, ¿no? El axón sensorial de la fibra delta, ¿no? Que penetra ahí, bueno, a las justas penetra en el túbulo dentinario, no puede quedarse ahí también. La cosa es que se activa por movimiento. Cambios dimensionales de la pulpa, ¿no? La pulpa se va disminuyendo de tamaño, disminuye la cantidad de odontoblasto, de fibroblasto, de sustancia fundamental, aparece mayor cantidad de fibras, hay cambios vasculares y nerviosos, no se va perdiendo sensibilidad, hay cambios funcionales también. Aquí vemos la aparición de cálculos pulpares, que es un hallazgo del envejecimiento pulpar. Si en el examen les preguntan, los cálculos pulpares se relacionan con envejecimiento pulpar, es una característica de pulpas envejecidas. La pulpa inicialmente laxo se va haciendo fibroso. De ser un tejido conectivo laxo termina siendo un tejido conectivo fibroso. Esa es la diferencia entre una pulpa permanente joven, un pulpa o diente deciduo, y pulpa ya de un diente adulto. Algunos trastornos, ¿no? Reversibles, como la hiperemia, que es una congestión vascular. En la hiperemia, para que se regule el flujo vascular, ¿qué estructuras de la pulpa intervienen? Las anastomosis arteriovenosas, ¿no? Y las paredes, ¿no? Características de las arteriolas, que son delgadas. Entonces esas cosas se ponen en juego. Cuando uno hace una operatoria, produce hiperemia, pero una hiperemia es algo transitorio. Lógicamente, si uno pues no usa la irrigación adecuada, usa fresas pues viejísimas, ¿no? Y le produce una lesión, la hiperemia pasa a ser una pulpitis, ¿no? Y la pulpitis ya es algo irreversible, ¿no? Si es una pulpitis aguda, ya se produce una destrucción de la pulpa, ya no se pudo regular por medio de estos elementos, ¿no? Finalmente vamos a hablar ya de la última teoría, en estos últimos 15 o 20 minutos, lo que es la dentina. Entonces la dentina es un derivado ectodermal como la pulpa. Su espesor puede ser tan alto como 3 en el caso de del borde cuspídeos o incisales, y puede ser tan escaso como 1 a nivel del ápice, ¿no? En el ápice es donde la dentina es más delgadita, en el ápice radicular. Igual tiene hidroxiapatita, pero este tiene mayor cantidad de material colágeno y de agua. Por eso es que es un buen soporte para el esmalte, ¿no? Que es más quebradizo, porque el esmalte no tiene elasticidad, y la elasticidad de la pulpa lo da el contenido de agua y de colágeno de tipo 1 que presenta, que es más abundante que el de la pulpa. Esto ya lo vimos, ¿no? La comparación entre un cristal grande y un cristal pequeño de la dentina, pero igual tiene cristal de hidroxiapatita. La dentina es menos duro que el esmalte, es más fácil de rayar, pero es más elástico, por eso es que le da esa propiedad de resistir, ¿no? Las fuerzas de masticación.
Es más permeable que el esmalte porque presenta los túbulos dentinarios, ¿no? Por eso es más permeable la dentina. El color es medio amarillento y se va haciendo más amarillento a medida que se va haciendo más mineralizado. Y es poco translúcido, ¿no? Comparado con el esmalte. El esmalte es mucho más translúcido. Las estructuras básicas, igual como vimos en el esmalte, habían estructuras básicas. Aquí las estructuras primarias o básicas son los túbulos y la matriz intertubular. El túbulo dentinario, aquí lo vemos. Ya vimos en la clase, hace un ratito vimos que el túbulo dentinario está formado por la fibrilla de Thomes. Bueno, aquí no hay nervio, pero puede haber nervio. Y el líquido dentinario. El diámetro del túbulo es más escaso ya en un diente del adulto a nivel periférico, 1.7 micras, y es un mayor diámetro más ancho, también se ve aquí la fibrilla más ancha a nivel pulpar, ¿no? Llega hasta 4 o 5 micras. Ya se va haciendo más pequeño a nivel periférico. Acá se va depositando dentina y va inclusive a obliterar a este túbulo, a cerrarlo completamente. Algunos tipos de dentina, vamos a ver después, pueden originar cambios. Los túbulos tienen cantidades diferentes, ¿no? A nivel de la corona, a nivel pulpar, y a nivel de la corona a nivel superficial. A nivel radicular siempre va a haber menos cantidad de túbulos comparados con los que hay a nivel de la corona. Y eso está en la clase que van a ver en la plataforma, simplemente son números. Y aquí vemos los túbulos dentinarios. Esto es lo que le da bastante permeabilidad a la dentina, ¿no? Y lo que es una debilidad también para la dentina. Vale, que haya los túbulos dentinarios, cuando una caries dental llega aquí, ya pues es rápidamente el avance por los túbulos dentinarios, que son permeables, son zonas huecas, son zonas donde los gérmenes pueden empezar a avanzar. Aquí vemos el contenido del túbulo. Yo les pregunto, de la teoría hidrodinámica, de los componentes que están dentro del túbulo, ¿cuál es el que determina esta teoría? ¿Cuál es el determinante de la teoría hidrodinámica? ¿El líquido, la fibrilla de Thomes o el nervio? O sea, ¿cuál de esos tres componentes determina la teoría hidrodinámica? El líquido, hidrodinámica, la misma teoría tiene el nombre, ¿no? Hidrodinámica, líquido, movimiento. Entonces, el movimiento del líquido fundamenta esta teoría hidrodinámica. Siempre me preguntan, aunque no creo que pregunten eso, porque la respuesta misma está hidrodinámica, ¿no? Como un juego de palabras, pero si preguntan de otra forma, ¿no? Determinante de la teoría de Branson, por ejemplo, ¿no? Ya, pues es el líquido dentinario, ese es el determinante, lo que fundamenta esa teoría. Acá están los túbulos dentinarios, tienen forma lineal en la zona de cúspides o incisal, como ven aquí, y tiene forma de una S en el resto de la corona, ¿no? Y en la zona de la raíz va haciéndose de una forma más horizontal, ¿no? Horizontal, como están viéndolo ahí, ¿no? Horizontal. Entonces, forma lineal en la zona de cúspides o borde incisal, como en este canino, zona de S, forma de S con una curvatura mayor, que es la que le da esta forma de S en la corona, y el resto de forma horizontal. Los túbulos dentinarios también tienen conexiones colaterales. Por eso es que ustedes, cuando han hecho operatoria, ven que en el esmalte es un huequito pequeñito. Abren el esmalte y luego ven todo, ¿no? La dentina completamente, ¿no? Destruida. Es porque el avance en la dentina no es solamente lineal, también es, ¿no? En este sentido axial o vertical, y luego también los gérmenes avanzan lateralmente, ¿no? Y se distribuyen y avanzan por todo lado. Por eso es que ya el avance de la lesión cariosa a nivel de la dentina es ya mucho más amplio, lógicamente, que en el esmalte, por estas características que tiene, ¿no? Túbulos colaterales y todo ello. Esta lámina casi no se pone, pero la pongo porque está en el libro de referencia. No sé si preguntarán, pero por si acaso. Es la forma de término del túbulo dentinario. Termina dividido en 3 en la región de la corona y termina en una bifurcación dividido en 2 en la región radicular. ¿Está bien? Entonces el túbulo dentinario termina dividido en 3 en la región coronal y termina dividido en 2, se bifurca en la región radicular. Y aquí se trifurca, ¿no? Se divide en 3, ¿no? Acá está encima el esmalte y acá está encima el cemento. ¿Ya? Entonces esta foto está ahí. Estaba revisando bien así en detalle el libro de referencia y está esto, que no es algo trascendente, pero está ahí, ¿no? Por si acaso preguntan, ya tienen la respuesta. Entonces la dentina perirradicular es este halo de color plomo, que es lo que forma la pared del túbulo dentinario. Y es más gruesa siempre a nivel periférico. Esa dentina peritubular se va haciendo más delgada a nivel medio y mucho más delgada a nivel pulpar. Y lo inverso, ¿no? El contenido se va haciendo de ser más pequeño, el diámetro aquí se va ampliando a nivel medio y va haciendo el contenido, la fibrilla y el líquido se va ampliando a nivel pulpar. Lo inverso, la pared es más gruesa periféricamente y más delgada en nivel pulpar. Y el contenido es más delgado tiene un diámetro menor a nivel periférico y va siendo más amplio a nivel pulpar. ¿Ya? Lo inverso, pero hay esa característica.
Hay una dentina peritubular, que es la de color blanco que se ve aquí, es la más mineralizada, y una dentina intertubular es la que está ahorita en el puntero. Entonces, peritubular, intertubular, ¿no? Aquí en esta foto se ve claramente los dos tipos de dentina, la peritubular, y dentro está el túbulo dentinario, y la intertubular o matriz intertubular, la que está periféricamente. Aquí tenemos, ¿no?, la dentina peritubular, esto de acá, y la dentina o matriz intertubular. Acá está el proceso odontoblástico, ¿no?, el espacio periprocesal, que es donde está el líquido dentinario dentro de este espacio periprocesal. La capa interna de la dentina peritubular es la capa hipomineralizada interna, es la que se va a formar toda la vida y va a obliterar al contenido. Esta es la que poco a poco se va a ir formando y en un momento puede llegar completamente a sellar el túbulo dentinario. Finalmente, las estructuras secundarias de la dentina. Así como había también en el esmalte estructuras secundarias, también aquí hay estructuras secundarias. Una de ellas es la línea de von Engner. Esta línea de von Engner, con esa definición que está ahí, análogo a qué estría o estructura de la esmalte sería. En el esmalte vimos estrías de Rexius, extrusiones transversales, ¿no? No Rexius, es las extrusiones transversales, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque marca el límite entre las distintas fases de actividad y reposo del odontoblasto. Igual también, ¿no?, etapa de reposo y activación del ameloblasto en el caso del esmalte. Entonces, el análogo a las líneas de von Engner son las extrusiones transversales. El análogo a las estrías de von Engner son las extrusiones transversales del esmalte. Aparecen cada 20 micras. En cambio, el análogo a las estrías de Rexius son estas de aquí, las líneas de Owen. O sea, aparecen más alejadas entre sí y son bandas de hipocalcificación, ¿no?, las líneas de Owen. Entonces son análogos. Sería bueno que lo estudien de esa forma, ¿no? El análogo es más fácil de entender. Estría de Rexius, líneas de Owen en la dentina. Extrusiones transversales, líneas de von Engner en la dentina. Entonces ahí ya el mismo concepto es similar. Son bandas hipocalcificadas, tanto Rexius como Owen son patrón de depósito de activación y reposo del odontoblasto. En el caso de las de von Engner, igual las extrusiones transversales de la dentina. En algunos casos la dentina no se forma. Las estructuras que forman la dentina se denominan calcoferitos, ¿no? Los calcoferitos se pueden fusionar bien o pueden no fusionarse adecuadamente y quedan espacios entre ellos. Esos espacios reciben el nombre de zonas hipocalcificadas. Entre ellos se denominan la dentina interglobular o espacio de Serman. Entonces, los espacios de Serman o dentina interglobular, ¿por qué se forman? Porque no se calcificó ahí los calcoferitos, ¿no? O no se unieron o fusionaron los calcoferitos. Son zonas hipocalcificadas, ¿no?, donde no hay unión de calcoferitos. Obviamente eso, si hay un paciente, si un diente tiene mayor cantidad de dentina interglobular o espacio de Serman, es un diente más débil, ¿no? Es un diente que tiene mayor vulnerabilidad, tiene más espacios vacíos, tiene menos dentina calcificada. Y lo podemos ver, ¿no? Estas manchas oscuras, estos vacíos que se ven en las láminas histológicas son la dentina interglobular o espacios de Serman. Ya son esas manchas. Ahí se ven túbulos dentinarios. Esto de aquí, ¿qué sería? Este es el esmalte. Las estrías de Rexius, ¿no? Ahí está el límite amelodentinario también. La zona granulosa de Thomes es esta banda de aquí. La zona granulosa de Thomes es una banda de color oscuro que está paralelo al límite entre dentina y cemento. O sea, está en la raíz de la dentina. Está paralelo al límite entre dentina y cemento. Y se ha sugerido que se debe a dos cosas, ¿no? Algunos han estudiado y dicen que en esa zona hubieron fibras colágenas bastante gruesas. Y estas fibras colágenas, como no se calcifican, se observan como vacíos, así como una línea oscura. Otros sostienen que los túbulos dentinarios bruscamente se han curvado, bruscamente se curvan. Y al curvarse bruscamente también se observaría en esta zona granulosa de Thomes. Cualquiera de las dos es válida. Ya en el libro de referencia están las dos definiciones. En una parte dice que puede ser lo de arriba, en otra parte dice que puede ser lo de abajo. O sea que en el examen le preguntan, las dos opciones es válida, ¿no? Las dos están ahí. Finalmente, vamos a hablar sobre los tres tipos de dentina que hay de acuerdo a la clasificación histotopográfica, o sea, su ubicación. Tenemos dentina del manto, es la primera dentina que se forma debajo del límite amelodentinario. Acá está la dentina del manto. La dentina circumpulpar, que es la dentina que se forma toda la vida, ¿no? La dentina que se está formando en sus dientes en este momento es la dentina circumpulpar, es la que forma toda la vida, la que va estrechando la cámara pulpar, la que hace complicadísimo hacer pues una endodoncia en un diente de una persona de 70 años, una molar superior, casi imposible.
¿no? Con la estrechez, con los conductos que no se ven en la radiografía, es porque la dentina circumpulpar es la que se ha formado toda la vida y ha ido estrechando la cámara y los conductos, ¿no? radiculares. Y la predentina, está descrito que siempre va a haber predentina, ¿no? Que a pesar de que sea un diente ya de un adulto mayor, igual va a tener una zona de predentina. Igual el odontoblasto puede producir dentina, aunque claro va a ser en menor cantidad, ¿no? Menor proporción que en un diente de un niño, ¿no? o de un adolescente, pero hay predentina. Y finalmente la clasificación histogenética, ¿no? De acuerdo al momento de su formación. Hay dentina primaria, secundaria y terciaria. Las dos primeras son dentinas fisiológicas. La tercera es dentina patológica, ¿no? Que se forma ante un estímulo, ante una patología. La dentina primaria está definida que es aquella que se forma hasta que el diente ocluye, contacta con el antagonista. Y la dentina secundaria es aquella que se forma después de ese momento. Pero yo les pregunto, ¿no? ¿Y los dientes que no ocluyen, las terceras molares retenidas, tienen dentina primaria y secundaria también? Entonces esa definición no cabe en ellos, ¿no? Solamente es aquellos dientes que ocluyen. Por eso que otra definición es que la dentina primaria termina cuando empieza esta curvatura brusca de los túbulos dentinarios. Entonces cuando esta curvatura brusca aparece, ya lo que se forma a partir de ahí va a ser dentina secundaria. ¿Está bien? Entonces dentina primaria hasta que aparezca una curvatura brusca y dentina secundaria aparece de ahí. Independientemente, cualquiera de las dos, porque es una definición histológica, es dentina fisiológica. La que se forma toda la vida es la dentina secundaria, ¿no? La dentina secundaria se forma toda la vida, ya en el que está formado en este momento nosotros, ya dientes ocluidos, es la dentina secundaria, es la que se forma toda la vida. Entonces la dentina secundaria es la dentina que se forma toda la vida. En cambio, aquí vemos tres tipos de dentina. ¿Cuál será la dentina primaria? ¿Cuál creen que sea? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál es la que se forma de forma, no es la A, ¿no? Es la que se forma en la vida intrauterina, ¿no? En la vida postnatal, pero antes que el diente erupcione, se forma desde que el diente todavía no sale a boca. Cuando ya el diente ocluye, ya hay perturbaciones, ¿no? Hay fuerzas que están interviniendo, ya los odontoblastos algo se desordenan, pero igual forman una dentina, que es la dentina secundaria. Pero ya cuando hay una lesión cariosa de avance rápido, puede ser, o de avance lento, pero igual una lesión cariosa o un traumatismo o algo, ya los odontoblastos ya no se forman ordenadamente, ¿no? Sino ya se forman como pueden, no forman dentina como pueden, porque tienen que proteger la pulpa. Entonces, en algunos casos, esta dentina terciaria, que es esta de aquí, pueden quedar odontoblastos atrapados en la dentina. Cuando en la dentina terciaria quedan odontoblastos atrapados en la dentina, esa dentina recibe el nombre de osteodentina. O sea, la osteodentina es un tipo de dentina terciaria que se forma cuando el diente está siendo atacado por una noxa, ¿no? Por un estímulo nocivo rápido, ¿no? Persistente, un estímulo agresivo, de rápido avance. No, la dentina, los odontoblastos forman como pueden, ¿no? Y quedan atrapados algunos de ellos, y este tipo de dentina terciaria se llama dentina osteodentina. Es un tipo de dentina terciaria. Hay también modificaciones en la dentina primaria y secundaria, seguro han visto estos dientes, ¿no? En paciente bruxómano sobre todo se ve esto. Dentina esclerótica. La dentina esclerótica, ¿alguna vez ustedes han tratado de poner alguna curación, un compósite de esta dentina esclerótica, una resina? ¿Les ha ido bien o no? Para despegando, ¿no? Si alguna vez han intentado hacer, ¿no? Colocan aquí estos surcos, aquí lo rellenan, un huequito. El paciente viene pues a las semanas con la curación en la mano y todo eso. ¿Por qué? Porque esta dentina es excesivamente dura. No tiene túbulos dentinarios, es como el esmalte de duro, ¿no? Difícil de poder, inclusive más duro, no se forman esos tabs con el ácido, ¿no? Es muy complicado. Es una dentina esclerótica, es una dentina de defensa, que se puede formar en dentina primaria o secundaria. Es dentina de defensa. Se forma, por ejemplo, en el caso de bruxismo, ¿no? Por ese estímulo traumático. Otro tipo de dentina de defensa que puede ser también encontrada en primaria y secundaria es la que se denomina dentina de tractos desvitalizados. Es una dentina oscura, de color marrón o negro. También es mineralizada, es dura, pero en este caso han quedado atrapados en esta zona túbulos dentinarios o fibrilla de Thomes, fragmentos de fibrilla de Thomes. Y esto, fibrilla de Thomes, es tejido orgánico y eso ha pigmentado a esta dentina. A mí me ha tocado varias veces ver eso, ¿no? También seguro ustedes hacen una limpieza y ven pues que la dentina que queda es oscura, pero es dura, ¿no? Ven que es dura, ven que tiene el diente de vitalidad, toma su radiografía, su cámara pulpar está todavía lejos, o sea, no es para hacer endodoncia ni nada de eso. No responde a las pruebas de vitalidad y el diente está vivo, pero la dentina es oscura, pero es dura. Esa dentina es por una lesión cariosa de avance más o menos rápido, pero que el diente pudo protegerse, es dentina de tractos desvitalizados.
Se obliteró los túbulos, pero no completamente se pudo retraer el odontoblasto, sino que quedaron fragmentos de fibrilla de Thomas, que es material orgánico, tiene proteínas y pigmenta a la dentina. En cambio aquí no. En la dentina esclerótica sí el odontoblasto su fibrilla pudo retraerse, tuvo el tiempo para poder retraerse y se formó dentina sin que el odontoblasto esté dentro. Por eso es que la dentina aquí es más cristalina, ¿no? Como un cristal. Es esclerótica, ¿no? Es diferente. Ambas son dentinas de defensa, ambas son más duras que la dentina en sí. Ambas no tienen túbulos expuestos, sino tienen masas de dentina dura, pero tienen un origen diferente. Estas se forman ante estímulos crónicos, pero leves. Estas se forman ante estímulos agudos, ¿no? Pero agresivos, de avance de lesiones cariosas más rápido, desgastes bastante pronunciados o rápidos. Finalmente, ya para terminar, con esto terminamos, la dentina terciaria, que es puntual, ¿no? Solamente se forma en zonas donde hay un estímulo. Miren cómo los túbulos dentinarios aquí están desordenados, ¿no? Los túbulos miren los túbulos aquí en la dentina primaria y secundaria aquí, miren cómo los túbulos están ordenaditos, ¿no? Están en fila, están curvos pero están ordenados uno y el otro. En cambio en la dentina terciaria los túbulos están al azar, porque es una dentina que se forma como se puede. No, los túbulos se forman como se puede porque la idea aquí es proteger no tanto orden, sino proteger como se pueda la pulpa para que no sea dañada. Hay dos tipos de dentina terciaria, la dentina reaccionaria y la dentina reparativa. La diferencia está en que la dentina de tipo reaccionaria o reactiva se forma por odontoblastos preexistentes. O sea, odontoblastos que están ahí producen más dentina, se activan. En cambio, la dentina reparativa se forma a partir de odontoblastos nuevos que derivan de células madres ectomesenquimáticas. ¿Cuál tipo de dentina se formará ante un avance, una lesión cariosa de avance lento? ¿El reaccionario o el reparativo? No, ¿cuál se forma ante una exposición pulpar directa? La reparativa, ¿no? La reparativa, ¿está bien? Entonces la reparativa es la que se forma ante una lesión pulpar directa, la que queremos formar ante un estímulo, por ejemplo, cuando aplicamos el hidróxido de calcio, ¿no? O el MTA, cuando aplicamos ello, queremos mejorar esa dentina, estamos induciendo a células ectomesenquimáticas para que se diferencie. Son dos tipos de dentina terciaria. La reaccionaria también se puede formar ante bruxismo. O sea, el bruxismo forma dentina esclerótica en la dentina primaria y secundaria, pero también puede formar en la dentina terciaria la aparición de dentina reaccionar. El bruxismo es un estímulo lento, crónico. En cambio, una lesión cariosa de avance rápido puede formar dentina de tractos desvitalizados en la dentina primaria y secundaria, pero en la dentina terciaria, que también se forma, va a originar una dentina reparativa. O sea, pueden mezclarse los dos tipos, ¿no? Esclerótica con dentina reaccionaria y de tractos desvitalizados con dentina reparativa, ¿no? Puede mezclarse ellos. El origen es diferente. Y para terminar esta diapositiva, miren cómo la reaccionaria de odontoblastos ya formados simplemente secretan su dentina, ¿no? Porque el avance de la lesión lo permite, es lento, no es agresivo. Entonces permite que se forme dentina terciaria de tipo reaccionario. En cambio la reparativa, miren cómo no hay células aquí, no hay odontoblastos. Y estas son células ectomesenquimáticas. Entonces las células ectomesenquimáticas, ¿no? Migrarán a esta zona, se transformarán en odontoblastos y forman un puente dentinario, ¿no? En una exposición pulpar directa, por ejemplo aquí, ¿no? O en una casi exposición, ¿no? Indirecto, directo, pero ahí casi ya está muy cerca la pulpa, puede ser la parte alta de la cúspide, un cuerno pulpar, y se produce esto, ¿no? Entonces el origen de la reparativa es diferente al origen de la reaccionaria. Y finalmente en el texto de referencia dice que hay dos moléculas que activan a las células ectomesenquimáticas y que se liberan en estos productos que ayudan a ser liberadas por estos productos que se ponen como el hidróxido de calcio. Una es una molécula llamada interleuquina de tipo 1 y otra es una molécula llamada proteína morfogenética de tipo 7. Entonces la interleuquina de tipo 1 y la proteína morfogenética de tipo 7 son dos moléculas que inducen a diferenciación de células ectomesenquimáticas a odontoblastos. Y hay algunos estudios donde se aplica en animales de experimentación estas moléculas para justamente producir aparición de puentes, ¿no? Dentinarios donde no hay dentina, donde hay exposición, para ver si se confirma esto y se aplica ya, o no sé si se estará aplicando algunos productos para producir esto ya en seres humanos. Interleuquina de tipo 1, porque hay un montón de interleuquinas, y la proteína morfogenética ósea de tipo 7, que también hay un montón de proteínas morfogenéticas, pero la de tipo 7 y la de tipo 1 son las que más se ha estudiado y donde sí se han encontrado estos resultados. Bueno, lo mismo, ¿no? La dentina reparativa puntual
dentina reaccionaria que se puede formar en grandes masas porque lo permite, avanza lento la lesión y se puede formar.